menos 5 nanogramos por ml. Página. Porque creo que tengo algo resuelto parecido. Auxi, ¿será que mete con inciso el doctor? No creo. Bueno, aquí tengo una que cuánto es la concentración de hormona de crecimiento en niños y en adultos. En adultos de 1.6 a 3 nanogramos por ml. 3 nanogramos es de 20 a 40 años y 1.6 nanogramos es de 40 a 70. En niños, 6 nanogramos ml puede aumentar hasta 50 nanogramos por ml. Esto es de los 5 hasta los 20 años. A ver, para que me entiendan la respuesta dice, en los niños, 6 nanogramos ml puede aumentar hasta 50 nanogramos ml, ¿ok? Y este intervalo de alta secreción de la hormona del crecimiento se da desde los 5 hasta los 20 años. A partir de los 20 a 40 años, la secreción de hormona del crecimiento empieza a disminuir, tanto así que en adultos es de 1.6 a 3 nanogramos ml, donde 3 nanogramos es de 20 a 40 años y 1.6 nanogramos es de 40 a 70 años. O sea, si se dan cuenta, 3 nanogramos por ml producimos desde los 20 a los 40 años. Y fíjense que se reduce hasta la mitad cuando pasamos la barrera de los 40 años, que es 1.6 nanogramos. ¿Se entiende? ¿O hay dudas? O sea que hasta los 20 se produce 3 y después de los 40 la mitad. Aquí lo tengo hecho resuelto. No sé si lo pueden leer, que dice ahí cuánto es la concentración de GH en niños y adultos. ¿La pueden leer? Se ve algo así. Fíjense cuánto es la concentración de GH en niños y adultos. En adultos de 1.6 a 3, o sea, 3 nanogramos es de 20 a 40 años y 1.6 nanogramos de 40 a 60 años. En niños, 6 nanogramos ml puede aumentar hasta 50 nanogramos ml, esto es de 5 a 20 años. ¿Se entiende? Porque el doctor pregunta así puntualmente concentración de la hormona del crecimiento. Le ponemos con intervalo, yo creo, con náusea o sí, si se lo aprenden tal y como está aquí escrito, mejor todavía. ¿Se entiende? Ya está más fácil, no simplemente a la respuesta. Bien, hagámonos otra pregunta. Vamos a resolver únicamente las que tengo acá. Bien. Siguiente pregunta. Regulación de la aldosterona. Buena pregunta. ¿Por qué es regular la aldosterona? Rápido, eso está sencillo. ¿Qué mecanismos regulan a la aldosterona? Potasio y angiotensina 2. Ya primeramente podríamos decir las concentraciones séricas de potasio. Especialmente, ¿qué la estimula más? ¿La hiperpotasemia o la hipopotasemia? ¿Qué estimula que haya una mayor secreción de aldosterona? ¿La hiperpotasemia o la hipopotasemia? Vamos, bueno, mañana su examen. Está facilito esa pregunta. ¿Nadie? ¿Ustedes sabían que la principal función de la aldosterona en sí no es regular la composición de sodio? ¿Ustedes sabían que la principal función de la aldosterona en sí, su misión es controlar los niveles de potasio? ¿Qué hace esta hormona dicha llamada aldosterona? La aldosterona reabsorbe sodio a nivel de los túbulos, especialmente ¿en qué túbulos actúa la aldosterona? Porque igual eso le puede preguntar, ¿no? Colector. Decir colector es algo más muy... Vital. ¿Cuál? ¿No es vital, Auxi? No,
Pues, sí, o sea, sí tiene función en el distal y en el colector, pero ¿dónde específicamente hay que hacer su función? Eso los de Méndez se la saben bien esa, porque es súper pregunta con el doctor Méndez eso. Vamos chicos, ¿dónde? ¿No es el cerebro principal? No. En el colector cortical. Colector cortical, muy bien Israel. Colector cortical. Ahí es donde verdaderamente se sustituye la aldosterona. Entonces la aldosterona a nivel del túbulo colector cortical que hace reabsorbe sodio extensas de potasio. ¿Esto qué quiere decir? Si hay mucha aldosterona, va a haber hipernatremia o hiponatremia. Si hay mucha aldosterona. Va a haber hiponatremia o hipernatremia, si hay mucha secreción de aldosterona. Hiponatremia. Perfecto, muy bien, hiponatremia, porque no, a ver, escuche bien, si hay mucha secreción de aldosterona, que va a haber hipernatremia o hiponatremia. Hipernatremia porque se está reabsorbiendo el sodio, no se está secretando el sodio. Hipernatremia porque se está reabsorbiendo el sodio, no se está secretando. Perfecto, muy bien, Jazmín. Esa es la respuesta correcta. Va a haber una hipernatremia. ¿Por qué? Porque va a aumentar la reabsorción de sodio. Por lo tanto, el sodio que se estaba por perder en la orina vuelve a circulación sanguínea, o sea, vuelve a ser sodio sérico o sodio sanguíneo. Bien, hipernatremia con hipo o hiperpotasemia. Hipopotasemia. Hipopotasemia, correcto. Entonces, la alta secreción de aldosterona que controla niveles altos de potasio. Ténganse en cuenta ustedes cómo la alta secreción de potasio te sube el sodio y te baja el potasio. O sea, cuando hay altas cantidades de potasio, viene la aldosterona a regular eso. ¿Se entiende? ¿Se entendió o no? ¿Qué más regula la aldosterona? Ya es uno de los factores, no el potasio. El sodio también, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Vamos, mañana a su examen. No puedo creer que la primera pregunta de endocrino ya se hayan quedado mal parqueados. Vamos, ¿dónde están los guerreros de Williams que están todos aglomerados? ¿Qué preguntó Ausi? ¿Cuáles son los factores que regulan la secreción de la aldosterona? A eso va la pregunta. La adrenocorticotropina, ¿no? ¿O no? Muy bien, correcto, Marco. La adrenocorticotropina. Esa adrenocorticotropina, también llamada ACTH, ¿dónde se produce? ¿En la adenohipófisis? En la adenohipófisis, correcto. Y para que la adenohipófisis empiece a producir ACTH, ¿qué tuvo que haberse liberado antes? Ya, pero jóvenes. La hormona liberadora adrenocorticotrofina. Perfecto. ¿Cómo se abrevia eso? La CRH o corticoliberina. Algunos le dicen corticoliberina más corto, otros le dicen CRH más corto, otros le dicen hormona liberadora de la adrenocorticotropina. Viene del hipotálamo. Y en el hipotálamo eso va a generar la secreción de ACTH o corticotropina. Y esa corticotropina, ¿dónde va a ir? Va a ir a las glándulas suprarrenales a estimular a qué parte inciso, a qué zona. Porque recuerden que la corteza, que la glándula se divide en dos. La glándula se divide en corteza y en médula. Médula produce adrenalina y noradrenalina, y corteza produce cortisol, corticoides y en la fasciculada de la suprarrenal. Perfecto, muy bien, en la fascicular, porque acuérdense que tenemos la glomerular, tenemos la reticular y tenemos la fascicular. ¿Dónde se produce
La aldosterona. ¿O cuál de estas tres zonas? ¿Nadie? Mañana te quedamos robando. Bueno, ahí le paso la respuesta. Se la pasé la respuesta ahí al grupo. Fíjense qué dice. Les dije, el potasio, ¿no? El incremento de la concentración de iones potasio aumenta mucho la secreción de aldosterona. La angiotensina tipo 2, claro que sí. Por eso se dice sistema renina, angiotensina, aldosterona. Sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Quién estimula la secreción de aldosterona? La angiotensina tipo 2. ¿Qué más? El incremento del sodio, perfecto, y la corticotropina. Listo. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió esta parte? Una repetida más, sí, por favor. Ya, claro, no hay problema. Que básicamente lo que es la corticotropina, lo que es la aldosterona es una hormona que se encarga, acuérdense, de reabsorber sodio y expensar de potasio. Su misión principal de la aldosterona no es regular el sodio, aunque muchos dicen regula el sodio, no. Su misión principal de la aldosterona es regular el potasio. Esa es su función principal. Entonces, ¿cuándo creen que se estimula la secreción de aldosterona? ¿Cuando hay altas concentraciones de potasio o bajas concentraciones de potasio? ¿Cuándo creen que se estimula la aldosterona? Razones. Altas, ¿no? Cuando haya concentración de potasio y... Claro, muy bien, como dice usted, cuando haya altas concentraciones de potasio, porque ¿qué hace esta hormona? Reabsorbe sodio y bota potasio a la orina para que baje el potasio sérico. Y angiotensina 2 igual, creo. Angiotensina tipo 2, pero por supuesto que sí, por eso el sistema renina angiotensina aldosterona. ¿Entiendes? ¿Entendió? Y también tenemos las concentraciones de sodio, tenemos las concentraciones de corticotropina también. Tienen que poner esas 4 para responder esa pregunta. ¿Dónde están esos fisiólogos que están ahorita todos reunidos? No lo voy a hablar. ¿Se entendía hasta acá? Sí, aún sí. Perfecto. Eso, no se olviden de esa pregunta, es muy súper esa. Efectos del cortisol, vamos. Eso. Lo contrario a la insulina, ¿no? Porque es catabólica. Escriba. ¿Cómo, aún sí? Describan los efectos del cortisol. Va a aumentar la gluconeogénesis. Ya, perfecto. La glucogenólisis. Ya. Esas son las principales, ¿no? ¿Qué más puedes decir? Lipólisis, proteólisis. Ya. Sí, pero ¿qué hace principalmente? ¿Cuál es? Inhibe la inflamación. Ya, muy perfecto, inhibe la inflamación, correcto, muy bien. Esa es otra de las funciones del cortisol. ¿Qué más? ¿Qué función tiene el cortisol con el sistema inmune? Reduce la permeabilidad capilar, algo así vascular, ¿no? O sea, hiperglicemia, muy bien, Slemen. Cuando van a hablar del cortisol, primeramente tienen que saber qué es la hormona del estrés. Esta hormona es la que, por así decirlo, lo mantiene despierto o alerta. Entonces, ¿qué es lo que hace esta hormona? Te sube la glicemia. Entonces, te genera picos de glicemia. ¿Cómo hace esto? Hace que haya glucogenólisis, o sea, que el glucógeno hepático se destruye y forma nuevas cantidades de glucosa. Segundo efecto, ¿qué más hace? Produce gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? Formación de glucosa a partir de otros sustratos que no son glucosa. ¿Entienden? Ahora, ¿qué más hace? En la parte de las proteínas, ¿esta es una hormona anabólica o catabólica? catabólica. Catabólica. ¿Qué hace con las proteínas de los músculos?
Las degrada, ¿no? Las degrada muy bien y las moviliza. ¿Y a dónde lleva esas proteínas que ahora son aminoácidos? ¿A dónde las lleva? Al hígado. Al hígado, muy bien. ¿Para qué? Para hacer gluconeogénesis. ¿Entiendes? Sí. ¿A quién antagoniza el cortisol? ¿Qué hormona? La insulina. Perfecto. Entonces, a pesar de que se genera picos de glicemia, ¿incrementa el uso de glucosa por parte de las células, sí o no? No. ¿Cómo le llamamos a ese término para ser más fino? Y no decir... ¿Resistencia periférica a la acción de la insulina? Bueno, vamos a llegar a ese punto, ¿no? Lo que yo me refería es cómo le decimos, para ser más finos, a la palabra, por decir, aumento de la utilización de glucosa. Si pudieran definirlo en una palabra. Aumento en la secreción de glucosa. Aumento de la utilización de glucosa. Utilización. ¿Han escuchado el término glucólisis? ¿Han escuchado o todavía no han llevado, creo? Degradación de glucosa, ¿no? Claro, la degradación de glucosa, pero en sí la glucólisis lo usamos como un término para referirnos a la utilización de un tejido de glucosa. Por ejemplo, si yo digo, esta hormona aumenta la glucólisis, quiere decir que esta hormona aumenta la utilización de glucosa, como ser la insulina. La insulina aumenta la glucólisis, porque hace que las células utilicen la glucosa como fuente energética. Pero hay hormonas que te inhiben la glucólisis, o sea que evitan que uses la glucosa como fuente energética. Esa hormona es el cortisol. Porque el cortisol es muy redundante, porque el cortisol, a pesar de que se eleva la glicemia, uno pensaría que vamos a buscar la glucosa como fuente energética, no es así. El cortisol hace lo contrario, en vez de aumentar la glucólisis, se disminuye la glucólisis, o sea, disminuye la utilización de glucosa por parte de la célula. ¿Y cómo hace de que una célula no pueda usar glucosa? Hace que su tejido sea resistente a la insulina. Y si un tejido es resistente a la insulina, ¿qué patología te da? Sencillo. Diabetes suprarrenal. Vale, claro, diabetes suprarrenal, ¿no? Diabetes, correcto, muy bien. Se dan cuenta, ¿no? Que es sencillo, ¿no? Y te causa diabetes, por eso es que el cortisol es una hormona altamente diabetogénica. Es por eso que, ¿qué les recomiendan a los diabéticos? ¿Qué no tienen que hacer los diabéticos? Renegar, porque cuando uno reniega se estresa, y cuando uno se estresa, ¿qué libera? Cortisol. Cortisol, bajones, activen esas neuronas, échenle sinapsis. Bien, entonces pueden decir todo eso, con que hayan dicho todo lo que acabo de decir, ya está bien su respuesta. Aumenta lo que es la utilización, disminuye la utilización periférica de glucosa, se aumenta la resistencia a la insulina, es una hormona diabetogénica, hace lipólisis, hace que los ácidos grasos salgan y formen más glucosa, etc. ¿Se entiende? Sí, Ausi. Bien. Perfecto. El mecanismo del sistema de complemento ya lo vimos, ¿no? Describe la sístole completa, por eso es cardio. Incluso hay más terceros parciales más. Corrientes de lesión, ¿no? Funciones del simpático, no. Clic y retorno venoso, no. Punto expirado, no. Funciones de la hormona TSH sobre las células tiroideas para la síntesis de hormonas tiroideas. Go. Vamos, chicos, ¿quién responde? Alguito de la T3, T4, Ausi. Uy, de la T3 y la T4, nos estamos refiriendo a eso específicamente.
nadie. Están un día desechando órdenes. Menos un día, ¿no? Aumenta el tamaño de la célula y la actividad y su actividad. Es que lo que pasa es que necesitamos funciones puntuales. Funciones puntuales necesitamos. Entonces la T3 y T4 entran a la célula por difusión. La T4 convierte a la T3 de forma activa. A ver, yo les voy a leer acá lo que dice. Todos vayan a hacer la página 958 de su Dalton. Si tienen la 13ª edición como yo, es la 958. Y váyanse al subtítulo que dice la TSH adenohipofisiar incrementa la secreción tiroidea. ¿Qué página? Disculpe, Ausi. 958. Si tienen la 13ª edición, la otra no sé si varía un poco. Ausi, esto no activa el mecanismo de segundo mensajero. Es que lo que pasa es que lo que usted está diciendo sería apropiado cuando hablamos de funciones de la T3 y la T4, porque se da cuenta la pregunta hace referencia a funciones de la hormona TSH sobre la célula tiroidea. No sé si se entiende. Y lo que usted está diciendo está bien, eso es lo que hace la T3 y la T4. Pero eso sería si la pregunta dijese, ¿qué hacen las hormonas tiroideas sobre las células del cuerpo? Creo que ahí sería más que todo. ¿Ya pudieron llegar a la página que les dije? No la pillo. Sí. A ver, se la voy a mandar. No, no solo eso. Creo que está ya mejor. Ya está. ¿Cuáles son las funciones? Son 5. ¿Cuáles son? Eleva la proteólisis de la tiroglobulina. Bien, esa es una, porque dice que se encuentra almacenada en los folículos, con lo que se liberan hormonas tiroideas a la sangre circulante y disminuye la sustancia folicular. Esa es una función. La segunda función incrementa la actividad de la bomba de yoduro, que favorece el atrapamiento de yoduro. Eso, imagino que ya lo han leído, la bomba de yoduro, se la deben saber como el Padre Nuestro, imagino. Porque la bomba de yoduro es otra cosa. Intensifica la iodación de tirosina para formar hormonas tiroideas, esa es otra función. Aumenta el tamaño y actividad secretora de las células tiroideas, cuarta función. E incrementa el número de las células tiroideas y transforma las células cúbicas en cilíndricas. ¿Se entiende? Porque, o sea, lo que respondió su compañera está bien, pero la pregunta hace referencia a la TSH. ¿Se entiende, no? ¿O alguien se perdió? Creo que nadie, ¿no? Funciones, mecanismo de activación, les dije, lo de los clones, ¿no? Ah, fíjense, si hay hipercalcemia, ¿qué se secreta? Está facilísima. Go. Calcitonina. Perfecto, muy bien, ¿qué hace la calcitonina? Es hipocalcemiante.
Perfecto, muy bien. Disminuye las concentraciones de calcio sérico. Listo. ¿Dónde se produce la calcitonina? Célula C. ¿Dónde? De la tiroides. Perfecto, muy bien. ¿Y cuál es la hormona que se libera cuando hay hipocalcemia? Hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea, correcto. Otra pregunta, ¿cuál es la hormona que se encarga de aumentar la absorción de calcio en el estómago o en las cavidades digestivas? ¿Nadie? No es la vitamina D que absorbe calcio. Vitamina D, correcto, pero la vitamina D así en bruto, ¿a dónde tiene que ir para activarse? En último lugar, se activa en el riñón. Bien, a ver que yo recuerde, vitamina D, pues yo me hace una idea. En la piel, Vitamina D activarse. en la piel primero, luego pasa al hígado y luego en el riñón. Bien, y se transforma en 1.25 dihidroxicolecalciferol, ¿se acuerdan? Y ahí sí aumenta la absorción de calcio. Bien, ¿cuál es otra hormona que... Bien, la paratormona, ¿qué hace la paratormona? Aumenta lo que son las concentraciones séricas de calcio. ¿Cómo lo hace? Aumentando la reabsorción de calcio en los túbulos renales. Y acuérdense, aumenta la reabsorción de calcio, pero la paratormona aumenta la secreción de fosfato, no se olviden. ¿Ok? Y aumentando la absorción de calcio también en las partes digestivas. ¿Se entendió hasta acá? Sí, sí. Hipercalcemia, presión arterial, enzima monoaminoxidasa. ¿Qué degrada esta enzima? ¿Serotonina? No. Las aminas. Muy bien, vamos por ahí. ¿Dopamina? No específicamente. Noradrenalina igual, ¿no? Noradrenalina, adrenalina, más que todo, si no mal recuerdo, se encarga básicamente de eso, ¿no? De la MAO también le dicen, ¿no? Es que degrada, casi, o sea, también la dopamina, ¿no? Pero principalmente noradrenalina y adrenalina, la monoaminoxidasa. Serotonina en parte, ¿no? Pero principalmente adrenalina y noradrenalina, que es enzima. Hay otra enzima también que también degradaba lo que es la noradrenalina, que la tengo en la punta de la lengua, que no es la monoaminoxidasa. Te la dejo como tarea. La tenía en la punta de la lengua. Porque eran dos enzimas que iban de la mano, la monoamino y la... Si me acuerdo de las paso. Amortiguador de fosfato, locus cerebrus de noradrenalina, ¿qué es eso? Auxi dice, no sé si está correcto, pero según internet dice que es la catecol o metiltransferasa. Esa, catecol metiltransferasa, correcto, es eso. Catecol o metiltransferasa y la monoaminoxidasa, ambas se encargan de la degradación de lo que son las noradrenalinas, las aminas, como ser dopamina, adrenalina, noradrenalina, en principales funciones. Siempre lo pregunta el doctor, así que ténganlo muy en cuenta qué es lo que hace. Pero tienen una diferencia. Una de las dos se encargaba de degradar lo que es la noradrenalina, pero circulante en sangre. Y una de las dos se encargaba de aniquilar la noradrenalina a nivel de las células terminales, a nivel nervioso. Si no me equivoco, la monoaminoxidasa era la que anulaba la noradrenalina a nivel de las sinapsis neuronales. Y la catecolometil eliminaba la noradrenalina, pero de la parte sanguínea. Si no mal recuerdo, más les diría que revisen. ¿Se entiende? Ambas inhiben y degradan a lo que es la No, está noradrenalina. bien. ¿Cómo? ¿Alguien ya pudo constatar? Sí. ¿Qué les dijo el libro? ¿Alguien pudo constatar la función?
Bien, sigamos. Si no me equivoco, es así como les digo. Clones de linfocitos, hipercalcemia, osmolaridad, presión arterial, dolor lento, amortiguadores fosfato, lupus cerebro. A ver, vamos a ver acá. Presión pleural, a veces está fácil. ¿Cuánto es la presión pleural? Y les dije que estoy En la inspiración, Menos 7.5 centímetros de H2O en la inspiración y en la expiración menos 5 centímetros de H2O. Perfecto, fíjense que este es todo un examen, ¿no? Colecistoquinina y sus funciones. Aumenta la motilidad de la vesícula. Ya aumenta las contracciones vesiculares, sería más apropiado. ¿Qué más? Tengan en cuenta que con William tienen que explayarse. Esta hormona acá, básicamente la colecistoquinina, estimula lo que es la contracción de las vesículas biliares. ¿Para qué? Para que baje lo que es la bilis y pueda emulsificarse las grasas y también pueda tomarse el tiempito de poder digerir la comida. Si esta hormona se encarga de que el estómago se dé su tiempo y pueda digerir tranquilamente, esta hormona será que te aumenta el vaciamiento gástrico o te lo disminuye. Disminuye. Disminuye el vaciamiento gástrico, correcto, porque esta hormona hace que haya una pausa, que básicamente le dé tiempo al duodeno de poder digestar. Entonces hace que el estómago no vacíe su contenido al duodeno, porque ya está ocupado el duodeno. Es como una hormona de la pausa, básicamente. ¿Se entendió? Ahora sí, aquí va la respuesta de lo que dijo su compañera. Mecanismo de acción y efecto de las hormonas tiroideas. Ahora sí va lo que dijo su compañera. Ahora sí aquí pueden mencionarme muchas cosas que hasta por lógica la pueden decir. Fíjense que la pregunta ya no dice TSH, la pregunta dice hormonas tiroideas. Aumenta el metabolismo. Aumenta el metabolismo, pero eso me suena muy sencillo. Ahí tenemos Hidratos de carbono, de lípido. Ya. ¿Qué más? Pueden abarcar muchas cosas, de hecho, en esa pregunta. ¿Qué hace con el peso corporal esa hormona? Lo disminuye. Disminuye, muy El bien. peso ¿Qué corporal hace esa hormona con el flujo sanguíneo y el gasto cardíaco? Los aumenta el flujo sanguíneo igual el gasto cardíaco, aumenta el metabolismo basal también. Bien. Y la frecuencia cardíaca igual. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué hace con la motilidad gástrica? Esta hormona. Cuando hay mucha secreción, la aumenta muy bien y esto te va a dar diarrea o estreñimiento. Diarrea. Diarrea. Por eso los hipertiroideos tienen diarrea. ¿Qué hace con el sueño? Siempre se siente cansado. Lo leí en una parte. Lo que pasa es que el hipertiroideo tiene sus picos de energía, pero por lo general la mayor parte del tiempo se siente cansado el hipertiroideo, casi como un hipotiroideo. Y lo que hace con el sueño básicamente es que les dificulta la conciliación. No pueden conciliar el sueño a estas personas, es muy complicado para ellos conciliar el sueño. Aparte de eso, a nivel sexual, por ejemplo, los hipertiroideos tienen impotencia sexual. A nivel sexual las mujeres tienen amenorrea o pueden tener hipermenorrea. También a nivel de las glándulas endocrinas, por ejemplo, cuando hay una alta secreción de hormonas tiroideas, se elevan todas las hormonas. ¿Ok? Pues la voy a pasar la respuesta.
está, fíjense, sencillo. Listo. Función reguladora de los colaboradores. ¿Se entendió? La parte de las dos preguntas, es que hace una pregunta con TSH el doctor y hace otra pregunta con solamente hormonas tiroideas. ¿Se entendió, bro? ¿O hay dudas? Perfecto. Bien. Función reguladora de los colaboradores, ya la dijimos en la clase de la tarde. Vía intrínseca de la coagulación, pucha, Dios quiera que no les toque esta pregunta porque es muy larga, es muy tediosa y larga de quitarla. Función del sistema nervioso entérico, ya la saben, esa de memoria, sistema de complemento igual les dije. Indique cuáles son los valores en niños, supongo que dicen, ¿no? Hormona del crecimiento de las fuerzas medidas que intervienen en la salida del niño. Creo que esta pregunta está mal. Solamente creo que indique cuáles son los valores de niveles de hormonas de crecimiento. Ya la respondimos a esa pregunta, ¿se acuerdan? Y en niños sería 6 nanogramos por mililitro. Exacto, muy bien. Después de 6 hasta 50, acuérdense. Eso va hasta los 20 años. De los 20 años en adelante se reduce a 3. Y de los 40 años en adelante se reduce a 1.6. Mecanismo de activación de los receptores celulares por la... fíjense, esto es interesante. Describa los mecanismos de activación de los receptores celulares por la insulina y sus efectos en las células receptoras. Sencilla. Go. Aumenta la glucólisis, ¿no? Lo que era contrario al cortisol, ¿no? Sí, pero acá fíjate que la pregunta, está bien lo que dijiste, pero dice, fíjate, esa es la cosa, lean bien la pregunta. Mecanismo de activación de los receptores hace referencia a esta pregunta. Te la voy a pasar la respuesta al grupo. ¿Se entendió ahora sí? Es que tienen que leer la pregunta, esa es la huevada del endocrino. Que si ustedes no leen la pregunta y responden lo que quieren responder, igual les va a poner mal. Tienen que leer la pregunta. Dice, fíjense, describen los mecanismos de activación. Y acuérdense que los receptores que tenemos unos receptores que están en cadena. Acuérdense que tenemos 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta. ¿No ven? En las subunidades alfa son donde realmente aterriza la insulina. Cuando la insulina aterriza sobre las subunidades alfa, estas se activan y fosforilan a las subunidades beta. Y las beta a su vez activan a la tirosina sinasa. Y cuando se activa esa tirosina sinasa aumenta la síntesis del receptor de insulina y se fosforilan las enzimas. Y cuando pasa eso, ¿qué pasa? Aumenta el transporte de glucosa, síntesis de proteínas, síntesis de grasa, síntesis de glucógeno y crecimiento y expresión de los genes. Ahora dice su efecto en las células efectoras. ¿Qué hace básicamente la insulina en las células efectoras? Aumenta el consumo de glucosa o aumenta la glucólisis. ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. Sencillo, ¿no? Aquí básicamente ya están viendo las preguntas que les van a entrar mañana. Características del gasto cardíaco. A ver, acá se podemos sacar interesante. Resuelva glándulas personas de membrana, reposo. Entre la sensación de interés se da permeabilidad de los 3 iones que actúan.
Describa cada uno de los flores de allá, solo especifique la velocidad del impulso cardíaco, indique los efectos de la insulina. Aquí está. Si les toca esta pregunta, fíjense, indique los efectos de la insulina sobre el metabolismo de los hidratos de carbono. Acá ya no está hablando de receptores. Ahí es más fácil. Sí, más fácil. ¿Qué pondrían ustedes? Fíjense que solamente está haciendo referencia acá. Dice solamente en los hidratos de carbono. No hace referencia ni a proteínas ni a grasa. ¿Qué hace básicamente la insulina? Favorece la captación y el metabolismo muscular de la glucosa. Aumenta la captación de glucosa. Aumenta la glucólisis. ¿Qué más hace con los hidratos de carbono? Aumenta los depósitos de glucógeno del músculo. ¿Dónde más? Aumenta los depósitos de glucógeno hepáticos. ¿Ok? Y aumenta la sensibilidad del tejido a la insulina, o sea que gasta más glucosa. Y facilita su captación por parte del hígado. Pueden describir otras cosas ahí, ¿no? Sí. Voy a pasar igual en fotos. Ahí está. ¿Se entendió, no? Es que tienen que leerle bien la pregunta, eso sí. Describe la vía extrínseca de la población sanguínea, explicando los factores que intervienen en el TPO. Indica los receptores sustancias neurotransmisores utilizadas para la emisión de estímulo de dolor rápido, no, neurotransmisor que produce los núcleos, cuáles son sus funciones. Aquí está la catecol-o-metiltransferasa, es una enzima que hidroliza la, ¿qué pondrían acá? La catecol-o-metiltransferasa es una enzima que hidroliza la adrenalina. Perfecto. Cantidad de líquido cefalorraquídeo por día, 500 ml, si no me equivoco, cuando existe exceso de agua en el organismo renal. Hace una pregunta. Entonces, ¿estaría correcto decir que uno de los efectos de la insulina sería favorecer la glucogenogénesis? Glucogenogénesis, sí. O también puedes decirle aumento de los depósitos de glucógeno. También puedes decirle si querés. Hace una pregunta. ¿Mande? Con esa de la catecolamil transferasa, ¿solo de la adrenalina? ¿Cómo? Y con esa respuesta, ¿qué para rellenar de la catecolamil, solo adrenalina o se puede poner igual noradrenalina, dopamina? Puede ponerle, pero específicamente para que se van a chipar noradrenalina y adrenalina, nada más. Ya. ¿Se ve el PowerPoint que estoy proyectando o no? Que dice cuánto es la concentración de GH. No. No se ve así. Sí, a ver. Ahora sí. Sí, Auxi. Ahora creo que sí, ¿no? Sí, Auxi. Yo tengo otras preguntas igual. ¿Dónde se sintetizan las hormonas neurohipofisiarias? Está fácil, siempre la respuesta, ahí está respondiendo. En el celular, neuronas magnocelulares. ¿Ya? Perfecto, muy bien, pero ¿en qué parte en específico? ¿Será que se sintetizan en la neurohipófisis? En el hipotálamo. En el hipotálamo, correcto, muy bien. ¿En dónde específicamente? Neuronas magnocelulares ubicados en dónde? En los núcleos supraópticos y paraventriculares. Bien. ¿Para qué sirve el sistema porta-hipotalámica hipofisiaria de la adenohipófisis? Este es algo más anatómico, ¿no? La adenohipófisis es una glándula muy vascularizada donde toda la sangre fluye a través de unos diminutos vasos. Porta hipotalámica hipofisiaria que acceden a los senos adenohipofisiarios. No les
Si es que no les alcanza el tiempo, esta pregunta no la aprendan si es que no les alcanza el tiempo, porque no la he visto hacer mucho esta pregunta, la verdad. Creo que una vez nomás, así que no la veo muy probable que entre, la verdad. Si es que no tienen mucho tiempo, no es necesario que estudien tan a fondo esta pregunta. Uy, sí, este efecto del crecimiento general de la hormona del crecimiento. ¿Qué otros efectos metabólicos tiene? Acuérdense, la hormona del crecimiento aumenta la síntesis proteica de casi todas las células del organismo. ¿Qué más? Acelera la degradación de lípidos en ácidos grasos. ¿Qué más? Disminuye la cantidad de glucosa utilizada. ¿Cómo lo podríamos decir en una sola palabra esto? O en dos palabras, por así decirlo. Disminuye la glucólisis. ¿Se entiende? Glucólisis. Sí. En todas las células del organismo. Bien. ¿Cómo disminuye la hormona del crecimiento la utilización de los hidratos de carbono? Está fácil esta, ¿no? Está por lógica. ¿Cuál es la función de la somatomedina? De hecho, esta función de la somatomedina es una teoría. En sí no es algo realmente explícito, ¿no? Lo que se dice básicamente es que la hormona del crecimiento no actúa directamente sobre los huesos, sino que actúa directamente ¿dónde? Va al hígado primeramente, y en el hígado la hormona del crecimiento se transforma en somatomedina C. Esas somatomedinas se dice que son realmente las que nos hacen crecer. ¿Por qué? Porque se dice básicamente, si ustedes han leído el Guyton y han leído las letras chiquititas, van a saber de que antes de que el libro hablaba de que había un pueblo, como estos acá, que se llamaban los pigmeos africanos. Estos pigmeos africanos se llamaban así porque eran enanos. Ustedes pueden ver que son enanos acá comparados a esta persona acá. Y todos pensaban que era por su hormona de crecimiento. Cuando hicieron los estudios, ellos tienen buenos niveles de hormona de crecimiento. Entonces se preguntaban, ¿cuál es el problema si es que ellos tienen una buena hormona de crecimiento? Simplemente se dieron cuenta de que estas personas no producían somatomedina C. Y por eso es que no crecían. Esto nada más. La pregunta es del doctor. Sí, esto sí les puede preguntar. Función de la somatomedina. ¿Cuáles son los factores que estimulan o inhiben la secreción de hormona del crecimiento? Esta es memoria. ¿Quiénes la inhiben? Aumento de la glicemia, aumento de ácidos grasos, hormona inhibidora de la hormona del crecimiento, envejecimiento y obesidad. Estos inhiben a la hormona del crecimiento. ¿Quiénes estimulan a la hormona del crecimiento? Concentraciones proteicas bajas, descenso de glicemia, descenso de ácidos grasos, excitación, deporte, traumatismo, grelina, sueño profundo y testosterona. ¿Se entiende? Esto igual es memoria. ¿Y en qué núcleo se forma la oxitocina? La cual ya vimos, funciones de la oxitocina. ¿Qué es la oxitocina? Tiene dos: contracción uterina en el periodo final del parto y la expulsión de leche por las mamas, induciendo la contracción de las células mioepiteliales que rodean y forman un entramado alrededor de los alvéolos de la mama. Que sería como un resumen pequeño, ¿no? Y eso. Esas son todas las preguntas que tengo de endocrinos, jóvenes. Creo que nos tomó una horita, más o menos, una hora y media, está bien. Así les da tiempo de seguir repasando. ¿Hay alguna otra duda que tengan? Es que tienen que leer bien las preguntas, porque fíjense que el doctor, eso es lo bueno de endocrino, que el doctor es muy puntual. No les va a hacer una pregunta así trampa que les diga, escríbame todo, no, digamos, preguntas súper puntuales y que verdaderamente les va a servir. De todas las de endocrino, yo les aseguro que por lo menos unas 2 o 3 van a ver en su examen, de las que hemos visto hoy día. Yo lo que les sugiero ahorita nada más es que vean preguntas de exámenes, respondan las preguntas de exámenes y las tengan aprendidas en su mente. Porque acuérdense que su temario es endocrino, es hemato, gastro, hay muchos temarios, así que no creo que el doctor se ponga a hacer de las 10 preguntas que 3 sean endocrino. ¿Entienden? A lo mucho van a ser 2 endocrinos, 2 sangre, 2 respiratorios, 2 gastro, así, digamos. ¿Entienden? ¿Hay alguna duda? ¿Una pregunta con respecto a endocrinología? Que es uno de los temas que más hacen doler la cabeza. Acuérdense nomás que cuando les digan funciones del cortisol, tiene muchas funciones. Es un inmunomodulador.
básicamente te disminuye las defensas. No sé si ustedes han escuchado alguna vez de los trasplantes de tejido que generan efectos adversos. ¿Qué hacen los médicos para que no haya efectos adversos de un trasplante de un riñón, digamos? ¿Qué dan los médicos? Porque fíjense que cuando hacen un trasplante de riñón y el huésped empieza a rechazarlo, el que está rechazando el riñón es el sistema inmune. Le bajan la defensa Le bajamos la defensa, correcto. ¿Y cómo le bajamos las defensas al paciente? con corticosteroides. Con corticosteroides, glucocorticoides, ¿no? Como cortisol sintético. Como ser la cortisona, la hidrocortisona, la prednisona, la metilprednisolona, la prednisolona, la fludrocortisona, la hidrocortisona, la dexametasona, la betametasona, un montón de metazonas, ¿no? Pero eso, digamos, y aparte de eso tiene una función inflamatoria, por ejemplo, digamos, que es lo que usualmente te pinchan en la farmacia cuando tenés una hinchazón muy grande. Cuando te han pateado y estás así con una bolanga en el pie, en la mano, en la cara, ¿qué te inyectan por lo general? Corticoides, correcto, una Dexa te inyectan para que baje la inflamación. ¿Para qué más nos sirve? ¿Y por qué creen, digamos, que las personas antes de colocarles un corticoides le preguntan, ¿usted es diabético? ¿Por qué creen que le preguntan eso? Porque tiene acción glucocorticoide. Incompleta la respuesta. ¿Por qué le hacen la pregunta a la persona que le van a poner glucocorticoides? ¿Por qué le dicen, ¿usted es diabético? ¿Por qué le dicen? ¿Qué hace esta hormona con la glicemia? Hace picos de glicemia. ¿Y será que uno va a querer subirle la glucosa a un diabético? No. Entonces, le preguntan, ¿usted es diabético? Y si es diabético no le ponen. Porque es catabólica, ¿no? No tanto porque es catabólica, es que lo que pasa es que es una hormona hiperglicemiante, que aumenta la glucosa. Y a los diabéticos por lo general no gusta subirle la glucosa, al menos que sea una emergencia. ¿Me entiendes? Pero en este caso, digamos que le hayan pateado en un partido de fútbol y vos digas, le voy a poner glucocorticoides para la inflamación, no, porque hay mucho riesgo con la glucosa. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Alguna otra duda con respecto a lo que es endocrino? Es que pareciera largo, pero el doctor se concentra en una o dos cositas, digamos. Para tu hormona igual, funciones de la paratormona, funciones de la vitamina D, yo les juro que no le voy a preguntar nada más de eso. Quiero un consejo de ese tema. De ahí no sé si llevaron fisiología sexual, no creo, ya sería muy tryhard que hayan llevado reproductor masculino y reproductor femenino. No llevaron, ¿no? No, sí. Más bien, porque esa parte es larguísima, esa parte. Ahí hasta pueden preguntarle cómo se da la excitación femenina, cuándo ovula, ciclo menstrual, es un mundo. Bien, jóvenes, entonces no les quito más tiempo porque todavía les queda una larga noche todavía por estudiar. Yo les aconsejaría ahorita nada más que lean las preguntas que ya hemos hecho hasta el momento, memoricen y traten de descansar por lo menos 1 o 2 horitas, porque si se van a ir así todos amanecidos, créanme que un cerebro no rinde. Al menos a mí me pasa eso, ¿no? Yo ya no estoy para esos trotes ahora. Me doy cuenta que me amanezco un poco y ya, pucha, se me arruina.